A ver, cuando pensamos en tratar una enfermedad grave, sabemos que hay decisiones difíciles, ¿no? Pero, ¿qué pasa si uno de los retos más grandes es un efecto secundario del que casi nadie habla? Uno que está ahí, escondido, a la vista de todos. 96%. ¡Wow! Es un número que realmente impacta, ¿verdad? Dejemos que esa cifra resuene un momento, antes de entrar en detalle de qué se trata, porque de verdad es enorme. Bueno, ese 96% es el porcentaje de mujeres con esquizofrenia en una encuesta que reportaron tener al menos alguna forma de disfunción sexual. O sea, es un problema súper extendido, pero que por alguna razón permanece oculto en el tratamiento de esta condición. Ok, entonces, ¿de dónde sale un problema tan masivo? Bueno, esto nos lleva directo al centro de un dilema súper complejo. Hablemos de la disyuntiva del tratamiento. Miren, los medicamentos antipsicóticos son, sin duda, un salvavidas. Permiten a muchísimas personas controlar sus síntomas, volver a su vida, a la comunidad. Pero esa estabilidad tiene un precio, y a veces es un precio bastante alto, en forma de efectos secundarios que pueden ser, bueno, muy perturbadores. Esta tabla lo deja clarísimo. Vemos los efectos que ya conocemos, ¿no? Como los trastornos del movimiento, que se asocian más con los fármacos de primera generación. Pero echen un vistazo a la última fila. La disfunción sexual aparece con una prevalencia altísima, a la par o incluso más que esos otros efectos de los que siempre se habla. Y claro, este dato nos obliga a poner la lupa sobre un efecto secundario que, aunque es súper común, es también muy personal. Y justamente por eso, por ser tan íntimo, muchas veces se queda ahí, en la sombra. Y ojo, que no estamos hablando solo de un dato clínico, de una estadística fría. Como dicen Whedon y Miller en esta cita del 2001, este efecto secundario se encuentra entre los más angustiantes para los pacientes con esquizofrenia. O sea, esto resalta el tremendo peso emocional, el impacto humano real que tiene mucho más allá de una simple lista en un prospecto. Y si quedaba alguna duda de la magnitud, miren esta gráfica. Según la encuesta de Nisdell, el 82% de los hombres y, escuchen esto, el 96% de las mujeres reportaron al menos una disfunción sexual. O sea, esto no es un problema menor o de un grupito, es algo prácticamente universal para quienes están en tratamiento. Entonces, la pregunta es obvia. Si es tan común, ¿por qué es casi un tema tabú? Bueno, parece que hay como una barrera de silencio de ambos lados. Por un lado, los psiquiatras a veces lo subestiman y por el otro, los pacientes, pues es un tema tan íntimo, tan personal que es muy raro que lo saquen a colación por sí mismos. Pero este silencio no es gratis. Para nada. Las consecuencias de ignorar este problema son, de hecho, bastante peligrosas, porque ya no estamos hablando solo de calidad de vida. Estamos hablando de algo que amenaza directamente el éxito del tratamiento. Piénsenlo como un efecto dominó. Es una cadena de eventos muy lógica. Primero, aparecen estos efectos secundarios tan angustiantes. Obviamente, la satisfacción con el tratamiento baja. ¿Y qué pasa después? El cumplimiento se ve afectado, la gente empieza a saltarse dosis, hasta que, finalmente, se deja la medicación. Y ahí el riesgo de una recaída se dispara. Y no, esto no es una suposición, los datos lo confirman. Más del 40% de los hombres y el 15% de las mujeres han llegado a dejar su medicación por esta razón específica. Paremos un segundo a pensar en lo que eso significa. Un efecto secundario del que casi no se habla está literalmente saboteando todo el plan de tratamiento. Y para complicar todavía más las cosas, a todo esto se le suma el estigma social. El miedo al qué dirán, al rechazo, puede hacer que las personas nieguen sus síntomas, que eviten buscar ayuda y, al final, que se aíslen. Se crea un círculo vicioso terrible del que es muy difícil salir. Entonces, ¿cómo rompemos este ciclo de silencio? ¿Qué se puede hacer? Bueno, el primer paso, el más fundamental, es hacer visible lo que ha sido invisible por tanto tiempo. Y aquí es donde entran en juego herramientas como el PRSXSDQ-SALX. A ver, es básicamente un cuestionario, es corto, y lo más importante, está diseñado para no ser intrusivo. La idea es darle a la gente una forma segura, una estructura, para poder hablar de un problema que, de otra manera, sería súper difícil de sacar a la luz.
Para que nos hagamos una idea de cómo funciona, miren esta pregunta de ejemplo. ¿Ha observado alguna disminución en su deseo de actividad sexual o en su interés por el sexo? ¿Es directa? Sí, pero fíjense en cómo está formulada. No es agresiva. Es una pregunta que abre la puerta a una conversación, no que la fuerza. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues porque le da a los clínicos una manera de medir el problema. Los estudios demuestran que es súper factible de usar. Y lo más crucial de todo, ayuda a que un tema del que rara vez se habla se vuelva visible y, por lo tanto, tratable. Es sin duda el primer paso que hay que dar. Y bueno, toda esta idea de encontrar la herramienta adecuada para medir un problema tan personal nos lleva a una pregunta todavía más grande, más de fondo. ¿Qué significa realmente calidad de vida? El desafío de medir estos efectos secundarios nos plantea esta pregunta enorme. ¿Cómo medimos de verdad la calidad de vida en un tratamiento? Porque, como vamos a ver, parece que los pacientes y los médicos a veces usan reglas completamente distintas para medir lo mismo. Y aquí está la clave de la desconexión. Por un lado, está la visión del paciente. Para ellos, la calidad de vida depende muchísimo de factores internos, como la depresión. Si se sienten deprimidos, su calidad de vida es baja. Punto. Pero por otro lado está la visión del evaluador. Ellos tienden a fijarse en factores externos observables, el aislamiento social, la falta de motivación, lo que se conoce como síntomas negativos. Básicamente, uno se enfoca en el cómo me siento y el otro en el cómo funciono. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es la más importante de todas. Al tratar una enfermedad con toda su complejidad, ¿cómo nos aseguramos de que lo que estamos midiendo es lo que de verdad importa para la persona que está viviendo con esa condición?